bienvenida a todos aquellos que nos acompañan, tal vez por primera vez. Les contamos que estamos yendo a lo largo de un libro de la Escritura, que es el libro de Josué. Y ya estamos en el capítulo 10. Bueno, hemos avanzado rápido. Vamos conquistando capítulos. Y luego de la conquista de Jericó, la tierra de Canaán está partida en dos. Y ahora el pueblo de Israel, lo que va a tratar el capítulo 10 de Josué es la conquista hacia el lado sur. Es donde hemos estado viendo ya desde la semana pasada. Había un pueblo, los Gabaonitas, que se los llamó para de alguna manera, se juntaron para ir contra Israel. Pero ellos dijeron, me parece que vamos a perder. Entonces ellos traicionaron a estos 5 reyes y bueno, se disfrazaron y demás. Y ahora ya son parte del pueblo de Dios. Ahora eh, es tan hermoso ver cómo el Señor ha ido cumpliendo su palabra con Josué. Un milagro les había entregado Jericó, una emboscada les había entregado a Jai y de alguna manera se rindieron los de Gabaón y ya tenía parte del territorio del sur. Ahora, lo que quiero que compartamos es que en esta mañana es que el Señor pelea por nosotros, porque es su batalla. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos descansar y podemos confiar. Sin duda que estamos librando batallas, cada uno de nosotros. No hace falta esperar la batalla, ya está. Pero debemos saber que el Señor ha vencido. El Señor ha conquistado. Y lo primero que quería compartirles es que el enemigo lo sabe, ¿sí? El enemigo lo sabe y hay un enemigo enfurecido e incansable. Miren, vamos a ir a Josué capítulo 10, está proyectado también, pero pueden buscarlo. Josué capítulo 10. Y les animo a que vayamos despacito por este capítulo. Dice, cuando Adonisedec, qué nombre que tenía, ¿no? Adonisedec, rey de Jerusalén, y acá aparece una ciudad conocida. Las otras eran como Eos, Jebuseos, todo. Bueno, esta la conocemos, ¿verdad? Rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había capturado a Jai y que le había destruido por completo, como había hecho con Jericó y con su rey. Así había hecho con Jai y con su rey, y que los habitantes de Gabaón habían concertado la paz con Israel y estaban dentro de su tierra. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y porque era más grande que Jai, y todos sus hombres eran valientes. Las noticias habían corrido rápidamente, y lo que había hecho el pueblo de Israel ya había llegado a una ciudad que estaba amurallada y era Jerusalén. Jerusalén tiene datos bastante antiguos, ya desde Abraham, ¿se acuerdan? Melquisedec, ahí rey de Salem. Bueno, de allí viene Jerusalén. Ahora, esta ciudad, según los arqueólogos y lo que se ha encontrado, tenía grandes murallas, no tan grandes como las de Jericó, pero era una ciudad amurallada. Y había llegado la noticia aquí. La conquista de Jerusalén era sumamente importante para toda la historia, ¿sí?, del pueblo de Dios. Por lo tanto, acá se viene una conquista muy importante. Ahora, dice el versículo 3. Por tanto, Adonisedec, rey de Jerusalén, envió mensaje a Oham, rey de Hebrón, y a Piriam, rey de Jarmut, a Jafía,
rey de Laquis, y a Debir, rey de Glom, diciéndoles: suban a mí y ayúdenme. Ataquemos a Israel. ¿A quién? A Gabaón. Porque ha hecho paz con Josué y con los israelitas. Y dice el versículo 5, se reunieron nuevamente. Qué incansables que son. Pues los 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, los vuelve a repetir y acamparon junto a Gabaón y lucharon contra ella. Ahora, esto de alguna manera refuerza lo que vimos la semana pasada. Cada vez que el enemigo ve que nosotros nos comprometemos con Dios y con su causa, va a ir contra nosotros. Acá ya no va con los israelitas. Dice, Gabaón ha hecho pacto con el pueblo de Dios, se reúnen. ¿Para qué? Para ir contra ellos. Cuando vieron que ellos habían hecho alianza con el Señor, en definitiva. Ahora, algo importante, la coalición de estos reyes eran por motivos superficiales. Es más, en la historia nunca se habían puesto de acuerdo. Pero cuando trata de ir contra el pueblo de Dios, sí. Y quiero decirte que el enemigo quiere usarte. No le interesa tu vida. Si acaso vos no has conocido a Dios aún y Él te propone pactos y te propone alianzas y viene con propuestas a tu vida, no es porque le interesas, es porque quiere atarte. Porque una vez que vos te entregás a Dios, quiere destruirte. Te das cuenta que no sos importante para Él. Lo contrario el Señor. Aun cuando hemos sido infieles y traicioneros y mentirosos como lo fue Gabaón, el Señor nos llama a una oportunidad. Ahora, el Señor nunca dijo que el hecho de que hiciéramos un pacto y una alianza con Él iba a ser sencillo. En el mundo tendremos aflicción. Sepan que el mundo nos va a aborrecer, los va a aborrecer, les dijo Jesús. Pero confíen en mí. Así como el reino de la luz se caracteriza por la paz, la bonanza y la sabiduría, las potestades del mal se caracteriza por la turbación, la impulsividad, el tormento y la opresión. Ahora, sigamos con el texto, dice el versículo 6. Entonces los hombres de Gabaón enviaron ahí un WhatsApp a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron: no abandone a sus siervos, suba rápidamente a nosotros, sálvenos y ayúdenos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en los montes se han reunido contra nosotros. Ahora es, ¿qué hará Josué? Ahora tiene la oportunidad de decirle: es que no soy israelita yo. Él tiene la oportunidad de no cumplir su palabra. Ahora está del lado de él. Pero no sería propio de un hijo de Dios que no cumpliera su palabra. ¿Saben qué? 2 males no hacen un bien. Y que él no haya consultado a Dios anteriormente y se haya confundido, no significa que ahora debe arreglar sus irresponsabilidades rompiendo un pacto y haciendo mal las cosas. Y eso nos debe ayudar a nosotros, porque hay veces que nos confundimos, pero no debemos arreglar esa equivocación con una equivocación peor. Debemos ser sabios y reconocer nuestros errores, porque de alguna manera estaríamos siendo traicioneros y desleales. Dice el libro de Proverbios: los labios mentirosos o infieles son abominación a Jehová,
pero los que hacen verdad o fidelidad son su contentamiento. El Señor quiere que obremos con lealtad. Por eso podríamos hablar ahora de la fidelidad de Dios con respecto a este pueblo. Pero miren lo que dice el versículo 7. Josué subió de Gilgal, él y toda la gente de guerra con él y todos los valientes guerreros. Josué entendió que su sí debía ser sí y su no debía ser no. Vemos la fidelidad de Josué para con este pacto, pero también vemos la fidelidad de Dios para con este pueblo. Porque saben que este pueblo se convirtió, los gabaonitas se convirtieron en parte del pueblo de Dios. Y Dios honró este pacto. Es más, no lo vamos a leer, pero desde este momento pasan 400 años más adelante y Saúl, ¿se acuerdan de Saúl? Saúl rompe este pacto, mata a los gabaonitas y Dios dice, no importa si está Josué, no importa, porque era de él el pacto. Y Dios castiga, ¿sí?, por el hecho de la desobediencia. El Señor dijo a Josué, no les tengas miedo, porque les he entregado en tus manos, los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Esta palabra es sumamente importante. Ninguno. Nadie. Qué poderoso lo que Dios está diciendo. Es su palabra. ¿Se dan cuenta? Es Él quien está diciendo lo que va a pasar. Y de alguna manera vemos la fidelidad de Dios para con Josué. No tengas miedo. Esfuérzate y sé valiente del capítulo 1 se vuelve a reflotar ahora. Qué importante es que Josué vuelva a escuchar estas palabras. Creo que él las necesita. Después de lo que había pasado, fue un ingenuo con los gabaonitas, pero él ahora está sintiendo esas palabras del principio. ¿Te ha pasado alguna vez de esa necesidad de escuchar de la voz de Dios, de decir, no temas? Como decir, bien, estamos en carrera nuevamente. Y pese a que por ahí hemos sido ingenuos y hemos cometido equivocaciones y nos arrepentimos delante del Señor, el Señor dice, no temas, porque esta batalla es mía y ninguno va a prevalecer. Miren, todas las fuerzas del sur estaban ahora contra Josué. Un detalle, lo voy a decir despacio para que no me escuchen los 5 reyes. No saben ellos. Ellos piensan que van contra Gabaón, ¿sí? Pero estos 5 reyes han hecho una coalición para ir contra ellos. Ahora me encanta porque cuando dice no tengas temor de ellos, yo los he entregado en tu mano, no es algo futuro que Josué deba ganarse, es una realidad presente. Yo ya lo hice, Josué, te lo he entregado. Camina. Josué podía estar seguro de que el poder del enemigo era nulo frente al poder de Dios. Ya Josué ya tiene en su mente algunas experiencias. Viene Jericó cayéndose y vienen los portentos de Dios. Entonces él se arma, ¿sí? Y lo que quisiera ver ahora es justamente esto, el corazón de este mensaje, es que Dios pelea por nosotros. Dios pelea por mí. Dice, vino pues, y vamos a ir despacito acá. Vino pues Josué,
sobre ellos de repente, habiendo marchado toda la noche desde Gilgal. ¿Saben que desde Gilgal, a ver, todo lo que él marchó fueron aproximadamente unos 36 a 40 kilómetros? Es como si nos fuéramos de acá a las termas de Cacheuta. Qué lindo sería, ¿no? A las termas de Cacheuta, aproximadamente. Tenemos en tiempo más o menos unas 8 horas, pero el tema es que todo el recorrido era una pendiente montañosa. Y aproximadamente Josué ha hecho este recorrido, él con el ejército, durante 6 horas. Fue una marcha esforzada, una marcha esforzada. Y dice, y el Señor, ¿quién? El Señor los desconcertó. Y claro, imagínense, ellos van contra Gabaón y de repente se encuentran con ¿qué? Con todo un ejército, con todo el pueblo de Israel. O sea, que aparezca acá la figura de Josué es como que ya intimida. Intimida por todo. Recuerden que ellos tienen miedo del pueblo de Israel. Y ellos sin saber nada se ha aparecido. Los desconcertó. Los enemigos iban contra Gabaón y se encuentran con esto. La actuación divina comenzó con el interior de ellos. Y miren, hay algo que a mí me anima mucho. El enemigo es limitado. El enemigo no sabe cómo usted va a reaccionar, porque él no es omnisciente. El enemigo no sabe cómo usted se va a levantar luego de este mensaje. Él puede generar estrategias, puede confabular, puede hacer lo que, pero él no tiene ni idea. Imagínese que alguien luego de hoy algo toca con respecto a predicar el evangelio a alguna persona y dice, no me voy a ir ni a comer, le voy a ir a hablar del Señor. Un desconcierto, dice, ¿qué pasó? No lo teníamos planeado a esto. El Señor los desconcertó. De alguna manera, Él está cumpliendo la palabra que dijo en Éxodo: yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de tus enemigos. No solamente los desconcertó, dice, y los hirió con gran matanza en Gabaón. El Señor se encargó de azotarlos con muerte. Literalmente los perturbó. La palabra hirió acá en el hebreo tiene que ver con el hecho de batir. ¿Ha hecho alguna vez un batido? Bueno, es como así estaban ellos. Es como que no sabían qué pasaba. El Señor los desconcertó y los hirió con una confusión tal. Ahora, el Señor está haciendo esto. ¿Sí? Ahora, tercero, luego los persiguió. Los persiguió por el camino de la subida de Bedorón y los hirió hasta Seca y Maceda. Incluso esos fugitivos que estaban siendo perseguidos y pensaban que, bueno, nos estamos librando, el Señor los hirió. Pero miren esto, me encanta este versículo. Mientras huían, ¿está conmigo? Mientras huían delante de Israel, cuando estaban en la bajada, ahí dice, bueno, están más relajados, en la bajada de Ben-Orón, el Señor, que me encanta esto, arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que mataron a espada los israelitas. Ellos pensaban lograr su propósito huyendo, pero el Señor
los alcanzó. Ninguno, dijo el Señor. No quedará ninguno. Y el cielo estalla en una impresionante lluvia de granizo y los derrota. Me encanta esto porque de alguna manera veo al Señor comprometido con nuestras batallas. Y veo a un Dios que se goza con nuestras batallas. Veo a un Dios que le importa nuestras batallas y que no está ajeno. Él pelea por nosotros y lo está haciendo. Y hay cosas que a nosotros se nos pueden escapar, pero a Dios no se le van a escapar. Hay injusticias que tal vez nosotros decimos, esto nadie se encargará. Dios dice todo. No quedará ningún cabo suelto. Solamente el Señor sabe por cosas que hemos pasado, por injusticias que hemos vivido. El Señor dice, entrégamelas a mí, porque a mí nada se me escapa. Y debemos descansar en que Dios ve absolutamente todo. No importa si se están escondiendo. El enemigo puede tener artimañas, pero el Señor desarma cualquier artimaña del enemigo. El Señor pelea por nosotros. Y dice la palabra que envió granizo. Bueno, los que no creen en el Señor plantean cada locura, ¿no? Cada locura. Dicen que de alguna manera, mientras iban por esa bajada, ¿sí? Esas piedras empezaron a desmoronarse. Algunos dicen que inclusive por la fricción se convirtieron en granizo. Bueno, hay veces se necesita más fe para creer lo que creen los ateos. Una locura lo que se cree. Además, era un granizo selectivo, porque mataba solamente a estos 5 reinos y a ellos no. Bueno, la verdad que es una locura por ahí pensar de esta manera. El Señor ya había dicho esto. Miren este libro de Job, un antiguo, ¿sí? Dice, ni nacía ni Moisés, nadie. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? Le dijo a Job. ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? De alguna manera, el Señor dice, yo tengo, y hasta ahora no se habían visto estas cosas. El Señor muchas veces vincula el granizo con el juicio. También lo dice el libro de Isaías 41. Buscarás a los que tienen contienda contigo. Perdón, Isaías 30:30. Este es otro versículo que después lo vamos a leer. Isaías 30:30 dice, y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Ahora, este versículo que está aquí proyectado me encanta. Dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. El Señor está comprometido con nuestras batallas. Dios está comprometido con nuestras luchas. Pero esto no queda acá. Entonces Josué está como motivado, ¿no? Está viendo estas cosas y dice, entonces Josué habló al Señor el día que el Señor entregó a los amorreos delante de los israelitas y dijo en presencia de Israel, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón.
y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jacer? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Ni antes, ni después hubo día como aquel cuando el Señor prestó atención a la voz de un hombre, porque el Señor peleó por Israel. Entonces Josué y todo Israel con él volvió al campamento. ¡Wow! El Señor está con sus hijos como un poderoso guerrero. El día se terminaba y Josué está viendo que se le están, y era ninguno, se le están escapando algunos. Y miren la osadía, la fe de este hombre. Y el Señor también lo que está haciendo es respaldando su fe, respaldando la fe de este hombre. Y él largó esto: sol, detente en Gabaón. Y a la luna también. ¿Y qué creen que pasó? Se detuvo. Se ha pretendido muchas veces también dar explicación. Es que las personas que no creen en el Señor y quieren por ahí explicar lo inexplicable. Y la realidad es que no podemos comprender todas las cosas que Dios hace, simplemente disfrutar de ellas. Hay algunos que dicen que en realidad lo que Josué estaba diciendo era que se nublara. Que se nublara porque estaba muy fuerte el sol. Hay otros que dicen que Josué recitó una poesía. Esto es una locura. Hay otros que lo que plantean es como un error inclusive escritural. ¿Por qué? Porque dijo sol detente y luna. ¿Y qué se detiene? ¿El sol, la luna o la tierra? La tierra. La tierra. Ahora, entonces dice, es imposible que el sol se detenga y que la luna, así dicen los ateos. Ahora, hasta el más ateo, ¿sí?, dice, hoy salió el sol. Y se escondió el sol. Porque lo que está usando Josué acá es un lenguaje de perspectiva. Él está viendo y en base a eso habla y declara, en base a lo que ve. Pero bueno, podríamos, han dicho, pero miren, no sé cuántas cosas. La realidad es que no hubo un día como aquel. Es más, en la historia de la humanidad, después podemos seguir charlando, en la historia de la humanidad, hasta la ciencia ha visto, ¿sí?, que en este tiempo que vivía Josué se puede identificar un evento en donde se ve un día sumamente prolongado, aproximadamente de 42 a 48 horas. La realidad es que el Señor lo hizo. Algunos dicen, pero imagínate la cantidad de cataclismos que pueden haber pasado, tsunamis, que el Señor que detiene la tierra y que la creó puede hacer lo que quiere, cuando quiere. Y ese es nuestro Señor. Es el mismo Dios de Josué. Y los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Y sus pensamientos más profundos que los nuestros. Debemos confiar en el Señor. Hay ecuaciones cósmicas que ni usted ni yo ni la ciencia maneja. Algún día el Señor revelará cosas que hay números que no manejamos. Hay lugares donde la ciencia no ha caminado.
Él puede hacer que se detenga lo que usted y yo vemos como imposible. El Señor lo puede hacer. El problema es que por ahí creemos en lo que pasó con Josué. Creemos en que el Señor detuvo la tierra. Pero ¿saben qué? No creemos que eso pueda pasar con nosotros. Pero el Señor puede hacer. Me encanta porque compartíamos en el encuentro de oración este viernes. Y creo que Mauri decía, no fue la palabra de Josué. Josué de alguna manera estaba alineado a lo que Dios ya había dicho antes. Él dijo que esto pasaría. Entonces, Josué estaba en la conquista, estaba en los planes del Señor. Y en base a eso, oró. El tema es que nosotros por ahí queremos avances en cosas donde Dios no quiere avances. Pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios y a su reino y en Él, pues entonces se hará. El Señor puede hacer que se detenga un cáncer. ¿Lo puede hacer? Por supuesto que lo puede hacer. Todo para su gloria. Todo para la extensión de su reino. No es que el Señor está atendiendo a nuestros caprichos. El Señor está comprometido con una causa y lo hará. Nuestro Dios es un Dios de milagros. ¿Puede comprender los milagros? No se pueden comprender. Y nuestra mente por ahí intenta de alguna manera sacar cuentas y cuestionar a un Dios que creó el cosmos. ¿Cómo? Nuestra fe se sustenta en un evento sobrenatural que Dios se hizo hombre mediante una concepción del Espíritu Santo. ¿Cómo lo explica? Capaz que puede explicar, no sé, nadie se mete con la concepción espiritual, ¿no? Pero de repente con el sol acá sacan especulaciones. La realidad es que nuestro Dios es sobrenatural. Por lo tanto, debemos vivir de esa manera. El Señor puede hacerlo. Y vemos en Josué un siervo esforzado y valiente. Como dijimos, el Señor le había dado la victoria. Pero ¿saben qué? Josué marchó. Marchó y se esforzó. Me encanta eso. La diligencia de Josué en la ejecución de su cometido. No esperó a que amaneciese, sino que se puso en marcha en ese momento. Las cosas personales nuestras pueden demorar, pero los asuntos del reino no. Y esto es algo que vemos en las Escrituras. En lo que requiere diligencia, ¿qué dice Romanos 12? No perezosos. Y la pereza espiritual, la parálisis espiritual, nos lleva a no ver estos portentos de Dios. Y hay que renunciar a eso. Necesitamos prestar diligencia en la oración como pueblo de Dios. Necesitamos prestar diligencia en la predicación del Evangelio. Necesitamos guardar diligencia en todo lo que tenga que ver con el reino de Dios. Compartíamos en el encuentro de oración Hechos capítulo 4. Y ellos, la iglesia, oraba por manifestación del Señor, por prodigios del Señor. Y para que el Señor esto colaborara a que les diera denuedo para la predicación del Evangelio. Estaban enfocados. Por lo tanto, el Señor hacía locuras, ¿no? Para nosotros. Josué y el pueblo siguieron marchando. Necesitamos ser diligentes. Miren,
¿Estamos siendo perezosos hoy? Necesitamos levantarnos de eso. Josué no pidió, ay, ¿podrías extender la noche así duermo un poquito más? No, extender el día para que yo pueda seguir combatiendo. No podemos habitar en la pereza como el sacerdote Elí cuando nuestros hijos están contaminándose. No podemos ser indiferentes y estar sentados en nuestro sillón como estaba el profeta Elí. Murió desnucado y obeso por la pereza que tenía. No puede pasar eso en nuestra vida. No podemos estar durmiendo cuando todo un barco se está perdiendo, como Jonás. No podemos estar durmiendo cuando se nos está llamando a la intercesión, como fue Jesús con los discípulos. Debemos abandonar porque la noche está avanzada y se acerca el día. Y debemos estar velando y orando. Debemos ser diligentes. Otra vez me acordaba de vos, Luis, porque encontré una frase de Samuel Pérez Millos. Y dice, nadie puede ser discípulo de Cristo. Me dan ganas de decirlo con nadie, así, con Z. Nadie puede ser discípulo de Cristo a no ser que esté dispuesto a renunciar a todo cuanto posea, incluyendo su propia vida. Los tiempos difíciles del momento presente demandan un compromiso real. No es asunto de teorías espirituales, tampoco de teología, sino de vivencias auténticas y comprometidas. Llegará el momento de nuestro reposo, cuando el enemigo haya sido definitivamente derrotado y encarcelado. Mientras tanto, hay que luchar. Lo dice un hombre de 83 años. Hay que luchar. Si está dormido, despiértese. Levántese. Si sus dones están durmiendo, despiértese. Levántese. El Señor dijo mediante el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia, ¿lo ven? Presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Requiere diligencia. La conquista está, pero debemos esforzarnos. Y quería terminar con este fragmento. Dice, aquellos 5 reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maceda. Y fue dado aviso a Josué, los 5 reyes han sido hallados escondidos en la cueva de Maceda. Y Josué dijo, rueden piedras grandes hacia la entrada de la cueva, ya se iba a encargar de ello. Y pongan junto a ellos hombres que los vigilen. Pero ustedes no se queden ahí, persigan a sus enemigos. Ya va a haber tiempo para eso, ya déjenmelos. No les permitan entrar en sus ciudades, porque el Señor, Dios de ustedes, los ha entregado en sus manos. Entonces, mira el versículo 22. Josué dijo, más tarde, ¿sí? Ya habían vuelto al campamento. Entonces Josué, versículo 22, abran la entrada de la cueva y sáquenme de ella a esos 5 reyes. Así lo hicieron. Está todo el pueblo aquí. Y le trajeron de la cueva a estos 5 reyes. El rey de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Versículo 24. Cuando llevaron a estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, acérquense, pongan su pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo, no teman, ni se acobarden, sean fuertes y valientes.
porque así hará el Señor a todos los enemigos con los que ustedes luchen. Amén. Después Josué les dio muerte y los colgó de 5 árboles. Quedaron colgados de los árboles hasta la tarde. A la hora de la puesta del sol, Josué dio órdenes y los bajaron de los árboles, los echaron en la cueva donde se habían escondido. Sobre la boca de la cueva pusieron grandes piedras que permanecen hasta el día de hoy. Cuando leí este pasaje, veía al Señor. Y creo que a muchos de ustedes les pasó. Porque cuando vemos a Josué, vemos un tipo de Jesús. Y cuando vemos al pueblo, vemos un tipo también de la iglesia. Todos esos enemigos fueron derrotados. Y se acerca el día. Se acerca el día donde inclusive como pueblo de Dios juzgaremos a los ángeles. Se acerca el día donde será abierta esa cueva. Y el Señor junto a todos, todo su pueblo, juzgará. Ahora, no importa cuántos se junten. ¿Saben qué? Inclusive, esto pasará. En Apocalipsis, lo leía recién y se me vino a la mente. Se juntarán contra el Señor y se juntarán contra los ungidos del Señor. Y harán batalla contra Él. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos de los cielos, montado en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Y pensaba que este que lleva ahí en su manto este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, es quien hoy libra las batallas por nosotros. Y venía a mi mente este versículo que Josué les dijo al pueblo y pensaba qué apropiado que es para nosotros. Hermanos, no temamos ni nos acobardemos. Seamos fuertes y valientes, porque así hará el Señor con todos los enemigos. Debemos luchar. Debemos seguir adelante y no intimidarnos ante los ataques que Él pueda ofrecernos. Nuestro Dios no ha cambiado. No ha cambiado. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Debemos pedirle, Señor, abrí mis ojos para que pueda ver esto. Porque yo veo que más son los del ejército enemigo. Pero que el Señor pueda abrir nuestros ojos para entender que más son los que están con nosotros que los que están con el mundo. Que el Señor abra nuestra percepción espiritual. Y entendamos que aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos porque el Señor está con nosotros. Aunque se trasladen los montes hacia el corazón del mar, porque el Señor gobierna la creación. Así el Señor con estas palabras levantó a Job de esa tristeza profunda
de ese desaliento profundo. Yo soy el que gobierna las constelaciones, Job. Yo soy el que le da de comer a los cachorros, Job. Yo sigo el alumbramiento de todas las cigüeñas. Job, yo me encargo de atar al leviatán, manejo con anzuelo a las grandes bestias. ¿Cómo no solucionaré tus asuntos, Job? Y el Señor lo mismo nos dice a nosotros. Él maneja el universo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que podamos ver al Señor peleando nuestras batallas. Le invito a que podamos cantar esta canción que entonamos recién. Un Dios imparable. Un Dios imparable. Josué no tuvo que decirle que él largue granizo. Él estaba comprometido en esta batalla y lo está en la suya. Te damos gracias, Señor, porque vos estás en medio de tu pueblo. Y gracias porque estás como poderoso guerrero, Señor. Y gracias porque sos más fuerte que cualquier enemigo. Ningún arma forjada, Señor, podrá hacernos frente cuando vos estás con nosotros. Gracias, Señor, porque vos detenés todo lo que sea necesario para que nosotros avancemos. Gracias. Gracias, Señor. Queremos entonarte esta canción, Señor, desde lo profundo de nuestro corazón.